¿Se oye o no se oye? Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por un día más y por estar aquí en su servicio de escuela dominical. Amén. Padre, te damos gracias por amor y misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Gracias te damos por este día, por un día más que nos permitiste llegar aquí a tu casa de oración para que podamos adorarte y bendecirte de una manera especial, Señor, y que podamos venir a escuchar una palabra, Padre, que tú tienes para con nosotros y que todo lo que aquí hagamos lo podamos hacer con libertad. Gracias, Señor, por este día, por este estudio. Te pedimos que abra nuestro corazón, nuestra mente, Padre, que tu palabra sea de bendición, sabiendo que tu palabra ya está bendita, Padre. Que sea la voz del Espíritu Santo la única que se escuche en este lugar y que todo lo que venga, Señor, para confundir, Padre, quede atado en el nombre de Jesús. Bendecimos también a los que están en las redes sociales, que se van a conectar. Háblales a ellos también, Señor, y que estas palabras repercuten en la vida de todo aquel que las recibe en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, primeramente vamos a leer la lectura antifonal. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta mañana, hermanos? Gloria a Dios. Hoy vamos a estar dándole continuidad a lo que estuvimos enseñando la última clase que estuvimos hablando de Esteban, que fue el primer mártir. Hoy vamos a darle continuidad en el estudio número 21. Si a alguien le falta una guía, levante su mano para que le den una copia, para que todos nos puedan seguir. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo nuestra base bíblica hoy. Va a ser en Hechos capítulo 8. El estudio pasado estuvimos en Hechos 7 y hoy le vamos a dar continuidad de eso. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Puede tomar asiento, hermanos, solo los que digan gloria a Dios. Los demás quédense de pie. Bendito sea Dios, aleluya. Como estaba diciendo que la semana antepasada o el estudio pasado, nos basamos en lo que es Hechos 6 y Hechos 7, hablando de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, como fue Esteban, y pudimos ver lo que Dios hacía a través de este varón. Hablamos también de que no se sabe, ¿verdad?, cómo fue la conversión de él, de dónde salió este varón. Simplemente apareció lleno del Espíritu Santo. Se cree, ¿verdad?, los estudiosos creen que este varón pudo haber sido parte de los 120 que estaban en el aposento alto, porque no se mencionan todos los que ahí estaban, nada más mencionan unos que otros. O también pudo haber sido producto de la primera predicación de Pedro después del bautismo del Espíritu Santo, que vinieron 3,000 personas. En una de las dos pudo él estado ahí.
Lo que sí sabemos es que estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que importa, no importa cómo se convirtió. A nosotros no nos interesa cómo usted se convirtió. Lo que cuenta es que usted ya se ha convertido. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Entonces, pudimos ver eso. Otra cosa que a mí me impactó bastante es que no se habla nada de Esteban antes de él empezar a ser útil. Creo que hablamos de eso también. Empezamos a verlo ya Dios usándolo de una manera poderosa cuando él ahora le sirve a Dios. O sea, el servirle a Dios no es venir a sentarse a escuchar una palabra. Servirle a Dios es trabajar en la obra, en lo que haya que hacer. Y estar dispuesto a hacerlo con amor y con buena actitud. ¿Se oyó eso? Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios ve que alguien no simplemente quiere estar ahí, sino que quiere estar dispuesto y en la disposición a lo que se necesite, esa es la gente que a Dios le agrada. Y no tiene que saber mucho, lo que tiene que estar dispuesto. Si tiene un corazón agradecido y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, eso es lo único que Dios necesita de ti. Tú no tienes que tener título, ni anillo, ni preparación. Si usted está dispuesto a que Dios lo use, hermano, prepárese a ver cosas grandes en Dios. Bendito sea el Señor. Y fue lo que pudimos ver en Esteban. También pudimos ver que por enseñar, por predicar la verdad, murió. Y prácticamente es lo que hemos visto en casi todos los primeros cristianos. Todos, la mayoría fueron todos muertos, asesinados. Vemos, por ejemplo, hemos escuchado, ¿verdad?, de cómo murieron la mayoría de los apóstoles, excepto Juan, ¿verdad?, que Dios lo tenía reservado para algo especial en la isla de Patmos. Pero sabemos que los otros apóstoles, todos fueron, hermanos, quemados, decapitados, aserrados, o sea, muertes terribles. Pero también hubo otro grupo de cristianos que también fueron devorados por leones en el Coliseo romano. O sea, no fueron nada más los apóstoles que murieron, hermano, asesinados, sino todo el creyente en aquel tiempo, hermano. Los que se llegaron a salvar fueron gente que tuvieron que salir, tuvieron que dispersarse, tuvieron que irse a cualquier otro lugar. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, algo que yo pude aprender y lo vamos a ver también en este estudio. Es que cuando una persona, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Para mí, esto está en Primera de San Máximo 1:7. Cuando una de las señales de alguien lleno del Espíritu Santo, aparte de lo que sabemos, ¿verdad?, que hay dones, que hablen lengua y todo eso, para mí es que usted tiene una valentía como nadie se lo puede explicar. O sea, usted no le tiene miedo a la muerte. ¿Ve? Cuando digo no le tiene miedo a la muerte, no es que usted se va a subir en un quinto piso y se va a tirar de cabeza. Estoy diciendo que a usted no le importa dar su vida por Cristo porque ya la dio por usted. O sea, tiene una valentía, hermano, que no se amedrenta, hermano, por cualquier situación. Entonces, lo que podemos ver en esta gente era que a pesar de que ellos sabían que su vida corría riesgo, esa gente nadie le callaba la boca. Esa gente no dejaban, lo agarraban a los apóstoles, lo azotaban, hermanos, lo castigaban fuerte, lo soltaban y le decían, cuando vuelva te vamos a dejar, pero cuando te escuchemos de nuevo predicar en el nombre de ese Jesús, lo vamos a volver a agarrar y lo vamos a castigar y ahora va a ser peor. Y cuando esa gente salían de ahí, hermano, decían, ¿a qué hora comienza el culto? Y por ahí se iban de nuevo y no le importaba que lo volvieran a castigar. O sea, para mí, esto lo veo yo en la palabra, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene una valentía, y me acuerdo lo que Dios le dijo a Josué: sé valiente. Entonces, cuando podemos ver esto, que Dios tiene que darnos esa valentía, hermano. Esto es algo que es producto del Espíritu. Esto no es una valentía de que yo no le tengo miedo a hombres, no. Porque yo he visto hombres, hermanos, grandes y fuertes y supuestamente peligrosos, pero lo he visto llorando, hermano, frente a peligros. Lo he visto como niños moqueando, como niños frente a un peligro porque le van a quitar la vida, hermano. Se hacen de orina y de todo, hermano. Y supuestamente, ¿dónde está el varón?
el grandote, ¿me entiendes? Entonces, pero aquí podemos ver gente que están frente a un león, hermano, y lo que empiezan es a alabar a Dios. Están frente, hermano, a las piedras y nadie le calla la boca, sabiendo que van a perecer como pasó con él. Entonces podemos ver todo esto y también vamos a ver, porque el tema que tenemos para hoy es cómo el evangelio crece y se extiende. Y eso yo creo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Queremos que el evangelio siga creciendo, siga extendiéndose, que las almas se sigan salvando, ¿verdad? En todas partes. Pero, ¿a qué precio? Sí, va a crecer el evangelio, pero tú y yo vamos a pagar el precio. Sí, las almas se van a salvar, pero tú y yo vamos a pagar el precio. Y para eso Dios necesita hombres y mujeres valientes, llenos del Espíritu Santo, que no se amedrenten, que no le dé pena, que no le dé vergüenza, que no piensen en el que dirán, que si lo ven predicando en una esquina, se le va a dar vergüenza, miedo o no sé qué, o que pueda perder su trabajo. Porque usted sabe que hoy tenemos, por lo menos aquí en este país, hermano, tenemos un tipo de persecución que no es tanto que si predicas te van a apedrear, como en aquellos tiempos, o que te van a ahorcar, no, pero es una persecución espiritual donde tú sabes que te van a difamar, tú sabes que te van a agredir de una forma o de otra, física o verbalmente, puedes perder tu vida, hermano, pero puedes perder también, qué sé yo, tu trabajo, tienes que mudarte cuando viene a ver. O sea, hoy sigue la persecución. De hecho, tenemos persecución en cuanto a los principios cristianos con nuestros hijos en la escuela. Vemos la persecución. Las leyes, vemos cómo van en contra de la palabra. Eso es una persecución, hermano. Porque como nosotros nos paramos firmes en un mundo que va totalmente contrario, hermano, a lo que dice Dios. Amén. Y eso es persecución. Entonces, para que las almas lleguen, tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Ese es el costo. Así que hoy vamos a ver a un hombre que empezó a predicar el evangelio fuertemente, pero ¿a qué precio, hermano? Amén. Otra cosa que pudimos ver también, y que lo seguiremos viendo, es que el Señor le dijo, cuando todavía estaba en la tierra, le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y esto era tan necesario porque cuando el Señor estaba en la tierra, Él era el Espíritu Santo. Él es Dios. Ya Él estaba entre ellos. Ellos no necesitaban bautismo ahí. ¿Ve? Porque Él estaba en la tierra todavía. Ya ellos lo que tenían era la autoridad de Él. Y por eso dijo, vayan ahora, prediquen, echen fuera demonios, sanen enfermos, pero en su nombre. Bendito sea Dios, porque Él todavía estaba aquí. Pero cuando Él se fue, ¿qué dijo? No se vayan de ahí hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Entonces ya en el momento que ahora tienen el Espíritu Santo, ahora sí le dice, empiecen en Jerusalén, pero no se me van a quedar en Jerusalén, sino que ahora van a seguir, se me van a Judea, se me van a Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora ellos estaban muy cómodos, porque nosotros somos seres cómodos. Amén. Y eso lo vamos a ver aquí. Y muchas veces Dios tiene que permitir turbulencia, Dios tiene que permitir situaciones, tribulaciones en nuestra vida. Dios tiene que permitir muchas veces este tipo de persecución. ¿Para qué? Para que nos empecemos a meter mano. ¿Ve? Para incomodarnos, porque en la comodidad no se da el evangelio. Bendito sea, yo creo que no se oyó eso, Vicente. En la comodidad no se da el evangelio. En la comodidad Dios no usa a nadie. Que alguien me lo busque en la Biblia y yo no predico jamás. En la comodidad Dios no usa a nadie. ¿Ve? Por eso es que tenemos que estar moviéndonos. Porque el carbón que se aparta del fuego se enfría. Eso es así, hermano. Entonces vamos a lo que vinimos. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermano Philly, ya que tiene el micrófono, que me le dé lectura al punto A, por favor. Gloria a Dios. Hermano, en cualquier momento el que tenga una duda, alguna pregunta, solo levante su mano y arrece ahí. Dele, hermano. Amén. Del Evangelio.
8:1-4. En el plan divino se contemplaba la inserción de los gentiles al seno de la iglesia, no así en la mente de los judíos. Probablemente la iglesia naciente, tal vez hundida en un patriotismo extremo, había decidido limitar las buenas nuevas solo a la población judía, o peor aún, levantar a una iglesia para los judíos convertidos y pastorearlos ahí mismo en Jerusalén. Nada más. Este nacionalismo fue muy común en ellos a través de la historia. Siempre discreparon del mandato misionero de Dios en relación con los gentiles. Esto se ilustra claramente en el episodio de Jonás. La tarca misionera de este profeta en Nínive no fue producto de su iniciativa, ni siquiera de su obediencia al mandato divino, sino el resultado de haber sido rechazado y arrojado a las aguas por los demás ocupantes del navío en que pretendía escapar a Tarsis. Cuando Dios tiene un plan para sus hijos, Él espera obediencia. Si somos negligentes, entonces usa la instrumentalidad de aquellos que no tienen nada que ver con Él para forzar a sus hijos desobedientes a llevar a cabo su plan. Wow. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando, primero vemos cómo el plan de Dios es un plan inclusivo, no exclusivo. O sea, es un plan donde está abierto a todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, o sea, no hay exclusividad aquí de que tú no, tú sí. O solamente los mexicanos sí, pero los panameños no. O sea, Dios no tiene que ver con eso. Dios no es un plan que no es un Dios que tiene un plan que excluye, sino que incluye. Todo el mundo está incluido en el plan de Dios. Ahora bien, algo que yo puedo ver es que ninguno de los apóstoles eran niños favoritos de Dios. ¿Hay alguien aquí que se sienta el niño lindo de Dios? Sino que Dios usa el vaso disponible. Pudimos aprender anteriormente o siempre hemos sabido, ¿verdad?, que hemos escuchado mucho de Pedro, hemos escuchado mucho de Juan, pero últimamente hemos estado hablando de apóstoles que quizás no se habla mucho, como primero fue Felipe. Amén. Perdón, Esteban y hoy Felipe. El cual ambos los que limpiaban mesas. ¿Está oyendo? No eran diáconos, no eran nada primero. Primero empezaron así, nadie lo conocía. Después lo fueron llamando porque estaban dispuestos. En aquel tiempo habían solamente dos grupos, que era el grupo de los apóstoles y el grupo de los 7. ¿Sabe cuál era el grupo de los 7, verdad? Hablamos el estudio pasado de eso también. Eran los que se dedicaban a las mesas, al alimento, a servir al pueblo. ¿Ve? Eso eran ellos. Y ellos se dedicaban a eso. Entonces, tanto Esteban como Felipe, ambos fueron los primeros que escogieron para ese grupo de los 7. Y es entonces cuando se ve a Dios usándolo. No se ve a Dios usándolo antes, sino cuando empiezan a ser útil. Esta palabra, hermano, yo no sé por qué Dios me la ha puesto en la cabeza y no se me sale. Útil, hermano. Gloria a Dios. Otra cosa es que usted sabe lo que es diseminación. La diseminación del evangelio. La diseminación del evangelio. Aquí yo tuve que pedirle mucho a Dios. Porque la diseminación como que se oye algo como que no es, como que contraproducente. Pero realmente esto es cuando el evangelio se extiende, cuando el evangelio alcanza a las almas, cuando crece, pero no por voluntad propia. ¿Ve? Es cuando hacemos la obra de Dios, pero no porque nos nace. Amén. Yo me acuerdo mucho, le di mucha mente al pastor, ¿verdad? Cuando le dicen que venía a servir acá. Él no quería, él lo ha dicho muchas veces. Él dijo, yo estoy bien aquí. Yo estoy cómodo aquí, déjenme. Yo hago esto, lo otro, lo que había hecho, pero no quería venir para acá. Y la mayoría de los pastores llamados por Dios no quieren ninguno eso. Porque cuando usted sabe a lo que Dios lo está llamando, hermano, usted sabe el precio que es.
No sé cómo es que hay gente que quieren engancharse ese título, hermano. Pero el que es llamado de verdad por Dios, hermano, Dios tiene casi mente que agarrar y meterle el pie en el cuello y decirle, usted va. Usted va porque va. Fue lo que le pasó a Jonás. Ve, Jonás dijo, yo, para Nínive. No, yo me voy para Tarsis mejor. Sí, hay muchos. Entonces podemos ver que cuando alguien tiene un propósito y un plan, nadie puede correr a ese plan de Dios y a ese propósito de Dios, hermano. Usted y yo vamos a terminar, queramos o no, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, podemos ver que la diseminación del evangelio va más allá de los límites. ¿Qué significa? Que si por los apóstoles hubiera sido, ellos nada más se quedan en Jerusalén. Dice, aquí estamos bien, aquí estamos cómodos, aquí somos famosos, aquí nos conoce todo el mundo. Yo me imagino cómo esa gente estaba, ¿verdad?, en ese tiempo. Pero ¿qué dice Dios? Dice, oh, entonces ustedes están cómodos. Miren el reloj entonces, porque se le acabó la hora. Y entonces, ¿qué tiene Dios que hacer? Dios no te va a decir, hijo mío, ve, llévamele el evangelio a fulana, ve, háblamele al otro, ve y a esto. No, tranquilo. Dios empieza a mover sus fichas. Y hasta gente que quizás no son salvas, Dios la va a usar. Por eso Dios usa a los gobiernos. Por eso la gente no sabe lo que está pasando ahora mismo y no sabe que Dios está moviendo sus fichas para que el evangelio siga creciendo. Ahora mismo, hermano. Y eso fue lo que pasó. Dios tuvo que preparar una emboscada, hermano. Dios tuvo que prepararle un tiempo difícil para que salgan de ahí, hermano. No sé si usted ha visto a veces cuando se están limpiando, qué sé yo, garajes, lugares que maleza, puede ser, donde tenemos escombros, cosas, ¿verdad? ¿Cómo dijo? En la oficina del pastor, dice. Bueno, esa no estaba en el plan mío, ¿verdad? Pero también. Pero a lo que voy es cuando vamos a limpiar, porque ya, mira, ya está bueno, hay que limpiar eso y necesitamos espacio. Y empiezan a salir cucarachas, ratones, y empiezan, hermano, eso es lo que Dios provoca en el evangelio. No es que le estoy llamando cucarachas, ¿verdad? Ni ratones. Estoy dando un ejemplo, sí, porque hay que hablar claro aquí. Es que Dios prepara su panorama, hermano, como a Él le place, pero con un fin bueno. Por eso es que Él dice, mis planes no son los suyos. Y mi camino no son los suyos. ¿Ve? Yo tengo plan de bien, dice el Señor. Entonces muchas veces no entendemos y creemos que todo está en nuestra contra. Y es al contrario, hermano. Por eso dice, ay del que a lo malo le llame bueno y a lo bueno malo. Entonces estamos así. Entonces eso fue lo que Dios creó aquí. Tuvo que provocar una persecución tan fuerte que entonces es de la única manera que el evangelio iba a salir de los límites de Jerusalén. Eso es diseminación del evangelio. Bendito sea el Señor. Así que dice que Jonás mismo no fue producto de su iniciativa. No fue que él terminó en Nínive porque quiso. Fue porque fue obligado por Dios. Por eso hablé del pastor. Dije que cuando Dios llama, tiene que forzarte muchas veces porque usted es el que está capacitado para eso. Y también Dios le da una lección también, ¿me entiende? Que las cosas no se van a hacer a nuestro modo, a nuestro gusto, porque ahí también Dios muestra la misericordia y nos enseña a nosotros a ver el punto, o sea, desde el corazón de Dios las cosas. Porque Nínive era una ciudad sanguinaria, hermano. Ahí nadie quería ir, hermano. Ahí mataban gente como si fuera un deporte, hermano. Ahí mataban por ver la sangre correr. Ahí no pensaban dos veces, hermano. Decapítame a Jesús que me está mirando mucho. Ahí. Así era así. Ahí, hermano, no jugaban. Ahí, entonces él dijo, no, a eso que se lo lleve el diablo. ¿Qué es lo que usted lo va a salvar? No salve a nadie. Esa gente son malísimas. Pero porque terminó yendo como quiera, aunque fue dicen por ahí que fue una ballena, ¿verdad? Pero eso no se sabe. Pero aunque fue vomitado, que fue por la razón que fue, pero ¿cuál fue el resultado? Quizás a Jonás no le gustó, que tuvo que ir, pero al final se salvaron mucha gente, aunque sabemos que después Dios como quiera lo destruyó, porque volvieron de nuevo y se corrompieron. Pero en ese momento, que de hecho, muchos dicen que falló la profecía de Jonás. No falló, se cumplió en la segunda vuelta. Bendito sea Dios. Lo que pasa es que primero hubo una misericordia, que es lo que Dios muestra, lo que Dios primero se da. Entonces, el que no acepta la misericordia de Dios, entonces va a haber juicio. Por eso es que el evangelio es un arma de doble filo. Usted va a ver bien la bondad, la misericordia, el amor de Dios cuando usted obedece a Dios.
Pero cuando usted desobedece a Dios, usted va a ver lo contrario, hermano. Usted no va a ver amor ni misericordia ni nada de eso. Usted va a ver juicio. Usted va a ver fuego que consume. Usted va a ver ira. Si no, vaya a Salmo 7:11. Que dice que Dios está airado todos los días con el impío. Todos los días. Está ahí, Salmo 7:11. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Punto B. Voy a pedir a mi hermano Vicente, por favor, que me lo lea. ¿Alguien tiene una duda, algo que agregar en esto que acabamos de hablar? ¿Todo bien, claro? Si no, entonces... Dios les bendiga, hermanos. Felipe se muda a Samaria. Felipe fue uno de los dispersos que llegaron también a Samaria y comenzó a predicar. Él era uno de los 7 encargados de la distribución diaria de los alimentos. 6:5. Felipe no solo predicó en Samaria, sino que estableció en la región, pues puesto que años más tarde Pablo lo visitó en su casa en Cesarea, donde era conocido como el evangelista. 21:18. Ahora bien, es posible que aun cuando concentremos nuestros esfuerzos en predicar el evangelio con pureza, algunos confundan las implicaciones. Este es el caso de los que escuchaban el mensaje de Felipe. Ellos aceptaron como verdadero lo que él les anunciaba y lo demostraron sometiéndose en masa al bautismo de arrepentimiento. Sin embargo, la venida de Pedro y Juan desde Jerusalén y lo de ellos hicieron con los samaritanos claramente indica que algunos estaban equivocados. Un ejemplo de esto es el caso de Simón el mago, 8:12, el cual había creído y también fue bautizado, incluso permanecía con Felipe. No obstante, tuvo que ser duramente reprendido por ciertas ligaduras que todavía tenía de su pasado. 8:18 y 24. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermana Milady que me busque Efesios 4:22. Le voy a pedir a mi hermana Josefina que me busque Primera de Juan 1, versículo 6. Y le voy a pedir a mi hermano Noé que me busque Colosenses 3, de 5 al 8. Aquí podemos ver, voy a repetir, dije Efesios 4:22, Primera de Juan 1, 6 al 8 y Colosenses 3, capítulo 5. Aquí, como le decía anteriormente, podemos ver que Felipe era uno, dice, de los dispersos que también llegó a Samaria. ¿Se acuerda que aquí se está cumpliendo la palabra? Porque el Señor le dijo, no salgan de Jerusalén, pero cuando salgan van ahí a ¿dónde? A Judea, a Samaria y hasta los confines. Entonces podemos ver cómo se fue cumpliendo la palabra de Dios. Estaban en Jerusalén y de ahí pasaron y se fueron así a Judea. Ahora Felipe está ¿dónde? En Samaria. Ahora, lo que a mí me llama la atención, que cuando estaba diciendo de lo que es la valentía, que podemos ver a un Felipe que ahora está disperso, está en Samaria. Pero la pregunta es, ¿a qué fue a Samaria? ¿Será que fue a esconderse? ¿Será que fue a lloriquear? ¿Será que fue a quejarse de cómo está la situación en Jerusalén? O sea, ¿será que, yo no sé si usted me está entendiendo, hermano? O sea, ¿a qué fue? Nada más salió porque por la persecución que había para esconderse. Como habemos muchos cristianos en estos tiempos que cuando sube la marea, huimos. ¿Pero por qué razón huyó este varón? Y muchos de ellos. Y si usted se da cuenta lo que aquí dice, aquí no dice que él empezó a llorar, empezó a quejarse, empezó a decirle a la gente, ay, es que la cosa está mala, es que todo el evangelio es difícil. ¿Han escuchado evangélicos decir eso? Está dura la cosa, hermano, esto está tremendo. Oiga, qué fe tiene ese varón. No, hermano. Sí, suave. Cógelo easy. No, hermano, dice que comenzó a predicar. Aleluya.
O sea, utilizó la situación como un trampolín para poder llegar a las almas. Y eso es lo que Dios hace. Así que cuando usted vea que la cosa se está apretando allá afuera, tranquilo. Dios te está diciendo que es tiempo de moverte. Es tiempo de que arrecie. Es tiempo de que meta fuego, ¿me entiendes? Por eso Pablo insistía, no, o sea, aviva el fuego. Y por eso es que muchas veces Dios tiene que crear, hermano, momentos difíciles en nuestra vida, porque Dios no quiere cómodo. La comodidad no es para esta vida, es para la que viene. Mientras tanto es hora de trabajar, no es hora de quedarse sentado, hermano. Yo me acuerdo cuando, usted sabe, yo pienso esto, ¿verdad? Que a mí me tomó mucho tiempo el convertirme. Yo me convertí como a los 33 por ahí, 34 más, no hace mucho de eso. Y yo me acuerdo que antes de eso ya a mí me habían presentado el evangelio, a pesar de que ya yo tenía otra doctrina, ¿verdad? Pero yo siempre le decía algo a Dios. Hubo un tiempo en que ya yo no estaba yendo ni a ninguna doctrina ni a nada. Porque ya habían cosas que a mí ya no me parecían tampoco. Yo pienso que era el plan de Dios, ya Dios me iba moldeando en cierto aspecto. Pero hubo algo que a mí nunca me falló y era el temor a Dios. Yo sabía lo que venía. Pero yo sé que yo no estaba dentro o sea, no estaba sirviéndole al Señor. Entonces yo le decía al Señor, una de las razones, alguien una vez me preguntó a mí que por qué yo no me había convertido. Si ya me habían presentado el evangelio varias veces, ya yo creía en Dios, o sea, ya uno viene doctrinado. ¿Y tú sabes cuál fue mi respuesta? Eso no se me olvida, hermano. Yo dije, porque yo no quiero ser un cristiano del montón. Yo no quiero ser un cristiano calientacilla. Yo quiero, y ni tampoco quiero ser un cristiano de lo que va y viene. Sino que yo en mi evangelio, yo quería esperar el momento, ¿verdad? Para que cuando Dios me toque, o cuando ya sea el momento, entonces yo le iba a servir a Dios, pero sin estar con el de aquí para allá, que me voy, que hoy sí, que mañana soy, que mañana no. Ni tampoco para calentar banco. Yo siempre le decía a Dios, el día que yo me convierta es para usarme. El día que yo me convierta es para trabajar. O sea, yo no quiero estar ahí, porque uno ve cosas, hermanos. Entonces, esto es lo que yo puedo ver en esta gente, que eran gente que no se quedaban. Entonces, como le decía al principio, habían dos grupos, en los cuales Felipe era el primero. Ahora, va ahora a esta ciudad disperso para predicar el evangelio. Entonces, aquí ahora conoce a un varón llamado Simón, que sabemos el trasfondo de ese varón. ¿Ve? Entonces, dice que ahora vemos que este Simón se convierte, porque dice que creyó, y después dice que se bautizó, o sea, creyó, pero todavía cojeaba de una pata, como de las dos, como muchos de nosotros. Entonces, podemos ver, aquí hay algo importante. Número 1, él creyó. Número 2, se bautizó. Número 3, permaneció con Felipe. No se sabe qué tiempo duró con Felipe, pero ya veía que tenía a un buen líder. Y a pesar de eso, todavía tenía ligaduras de su pasado. Yo no sé qué tiempo ya tenía para el tiempo en que lo vinieron a reprender, qué tiempo ya tenía convertido, no sé qué tiempo, pero por lo menos se sabe que ya permanecía con Felipe, cosa que yo sé que ya venía discipulado. Y aparte de que había visto el poder de Dios de verdad, porque ellos pensaban que el gran poder lo tenía él. Pero cuando vieron el poder de Dios de verdad, dijeron, eso es una chancleta, eso no es nada. Esto es el poder de verdad. Entonces, ¿quién tiene Efesios? Aquí. Démele aquí el micrófono, por favor. Y vamos a ver cuál debe de ser nuestra actitud, hermano, ya cristianos. Amén. Amén. Usted me dijo desde el 22, pero voy a 4:22. Voy a empezar el 21, desde ahí. Dele, 22. Pero hágamelo rápido. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así está. Entonces podemos ver que el plan del Señor es que una vez vengamos a Él, tenemos que despojarnos, hermano, de ese viejo hombre. Podemos ver que este Simón no se había despojado de su viejo hombre. Él seguía siendo Simón, el mago. Cristiano, pero mago. Y el problema es que así vemos mucho en la iglesia,
Quizá no mago, pero mentiroso, ladrón. ¿Sigo o no sigo? Y por ahí se va. Pero cristianos, entonces, ¿qué hace eso? Que eso daña el evangelio. Porque el plan de Dios es que las almas se salven. El plan de Dios es que provocó una persecución por allá para que ahora yo corra para acá, pero para que ahora la gente se me salve, no para que se me dañe el evangelio. No sé si me están entendiendo, hermano. Por eso es que cada paso que demos sabemos que estamos dando ese paso. No podemos hacer las cosas por hacerlas ni por emoción, porque quizás lo que tú estás haciendo está bien, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios. Hello. Y no es el que hace la cosa buena el que es salvo. Es el que hace la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo que al que digan Señor, Señor, no todos serán, no son salvos, no todo el que diga Señor, Señor. Y especifica quién. Dice, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces no es que hagamos la cosa que nos parece bien. Sí, a lo mejor está bien, pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios que se haga así? No, pero que esto está bien, mire hermano, que mire que si le hacemos y mire este es el resultado. Sí, pero ¿es la voluntad de Dios? Eso es la pregunta que tenemos que hacernos. No es que si está bien o no, es que si es la voluntad de Dios. Y aquí Dios creo que le está hablando al liderazgo, que somos los que tomamos decisiones. Desde el pastor. Es la voluntad de Dios lo que se está haciendo. Entonces, aquí vemos que aquí hay un tipo ahora que se está codeando con, porque mira lo que hace Satanás, que el Señor lo reprenda, lo está codeando con la gente de Dios. Para que ahora los que creían en ese mago, siga creyendo que eso es el evangelio. Por eso es que hay gente corrupta en el evangelio, porque sigue creyendo que las cosas son así. Por eso es que yo digo, hermano, cuando venimos al evangelio, yo no soy dominicano en el evangelio, ni usted mexicano, ni usted del país que es. Nosotros somos del reino de Dios. Aquí las cosas cambian, aquí las costumbres cambian. Por eso es que dice que las costumbres pasadas tienen que cambiar. No podemos seguir siendo el mismo que yo era en mi país porque esa es mi cultura. Bueno, aquí usted no tiene cultura. Aquí hay otra cultura que usted tiene que adoptar. ¿Por qué? Porque cada cultura ya viene con su maña. Oh, gloria a Dios. Que a lo mejor para usted no es malo, pero quizás para otros sí. O quizás para usted una palabra no es mala, pero quizás para mi cultura sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, aquí hay un balance ahora. Ahora usted va a venir a mi cultura. Oh, gloria a Dios. Aquí nada de lo mío te hace daño ni a ti, ni al mexicano, ni al panameño, ni al dominicano. Aquí esto es para todo el mundo. Por eso es que no es exclusivo, es inclusivo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Entonces, por eso es que es importante que nuestro caminar, hermano, no pisotee la sangre de Cristo. Y si ellos no lo hubieran reprendido a este tipo, hubieran seguido dañando el evangelio. Y en vez de ser producente, iba a ser contraproducente. ¿Quién tiene Primera de Juan? Creo que es Josefina, ¿no? Arrece ahí, hermana. Primera de Juan, 6 al 8. Mire lo que dice. Y al final me va a leer el 9 cuando yo le diga. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese es hasta el 8. Ese es al 8. Ok. Usted oyó lo que ella dijo, ¿verdad? O lo que dice la Biblia. La sangre de Cristo está envuelta en nuestra regeneración. Así que lo que hagamos para mal, y Dios sabe que cuando venimos al evangelio no venimos perfectos, porque Dios nos vino a buscar. ¿Vino a buscar a quién? A pecadores. A enfermos. Amén. A enfermos, pecadores. Así es, El pecado así es una enfermedad espiritual. Así es. Dios sabe nuestra condición. No es que Dios tampoco quiere de que no, usted ya es perfecto. No, no. Dios sabe que todavía cogíamos, ¿verdad? De nuestra pata, todavía tenemos mañas. Pero hasta ahí estamos bien. Pero eso no significa que te tienen que morir así. Amén. Eso no significa que como Dios me encontró pecador, yo me tengo que morir pecador. Que como Dios me encontró pecando, yo tengo que seguir todo mi evangelio, toda mi vida, por el tiempo que Dios me quiera dar pecando. No, no. Dios le da esperanza. Sí, amén. A todo el que viene a Él. Esperanza de que en Cristo hay cambio, hay poder. Bendito sea Dios.
Y mira lo que dice el Señor en el 9, para terminar. El 9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Ahí está. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ¿Y para qué más? y limpiarnos de toda maldad. Ahí está, hermano. Entonces, ¿por qué no vamos a ese versículo muchas veces? Es que yo soy así. Yo no sé si he escuchado gente decir eso. Es que así soy yo. Y si Dios me quiere, que me quiera así. O si tú me quieres, que me tienes que querer así. Eso pasa mucho en los matrimonios. ¿Arrecio o no recio ahí? No, no queremos, hermano, porque es que así soy yo. Así era mi papá, así era mi mamá. Bueno, pues tú tienes un padre nuevo ahora. Oh, gloria a Dios. Tú tienes un padre nuevo ahora. ¿Qué te pasa? No tienes que seguir como tu papá estaba, porque si él estaba mal, entonces tú estás mal. Como dice por ahí el dicho, siempre he dicho esta anécdota, lo he dicho muchas veces, donde iba el león, ¿verdad?, con su leoncito. Y el leoncito, el papá le dice, el león le dice al leoncito, hijo, ten cuidado donde pisas. Y el leoncito le dice, no, papá, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Entonces, ¿qué paso tú estás siguiendo? ¿Lo de tu papá carnal o lo de Dios? Bendito sea Dios. ¿Qué paso estamos siguiendo, hermano? Porque es que al final de quien se va a hablar es de Cristo. Entonces, si nosotros estamos predicando, modelando, porque esto es predicar y modelar. Esto no es predicar nada más, es predicar y modelar. Y si modelamos mal, se pierde lo que predicas. Y la gente se deja llevar de lo que modelamos. Entonces, si ellos hubieran dejado que este mago siga con su magia, se daña el evangelio, hermano, y en vez de ser de bien para esa ciudad, iba a ser una destrucción, iba a ser mal. Porque eso traía juicio de Dios. Amén. Y por último, creo que Noé tiene Colosenses. Amén. Colosenses 3, del 5 al 9. Oh, gloria a Dios. Hermano, con esto que estamos haciendo, estos versículos últimos, y me he enfocado aquí en el mago, o en Simón, es porque los dos puntos que vienen están resumidos ahí. Porque de eso que se trata, ¿me entiendes? Y así me lo puso yo en mi corazón. Así que punto A y punto B de lo que viene, quizá le vamos a dar nada más por encima algo, pero me estoy enfocando porque se conectan, todos están juntos. Amén. Dele ahí, hermano. Colosenses 3, 3, versículo 5 al 5. 9. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Espérame. Dijiste avaricia, Avaricia, que es idolatría. que Es lo es que idolatría. tenía este varón. Sigue. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. ¿Está escuchando? Todo eso que él leyó son cosas con las que venimos nosotros cuando Cristo nos encontró. Todas esas cosas. Por eso le dije que eso es normal cuando venimos así. De hecho, si venimos mejor de ahí, no necesitamos ni siquiera a Cristo. Si venimos limpios, hermano, si venimos perfectos, entonces ya para qué necesitamos a Cristo. No, Cristo lo necesitamos porque todos fallamos de algo. Porque todos somos pecadores, porque lo llevamos en la sangre, el pecado, hermano. Amén. Entonces, esos son los pecados cuando tú te arrepientes, que el Señor limpia desde Adán, podemos decir, hasta el día que te convertiste. Pero de ahí para adelante empieza un después tuyo. Está un antes y un después. El después ya es con Cristo. Entonces, la evidencia de eso lo dijo Jesús. Por sus frutos. Los frutos dicen si Cristo vive en ti. Los frutos dicen si tú te convertiste de verdad o nada más fue buche y pluma, como dicen en mi país, que nada más salió de la boca. Los frutos. Amén. Entonces, por eso ellos no podían dejar que este hombre quede como estaba, porque ya tenía sus mañas, hermano, y era avaro. Dios no tiene problema con usted tenga buenos deseos. De hecho, ahí mismo en esa lista dice malos deseos. Quiero decir que hay buenos deseos. Usted puede desear dinero, porque con el dinero se utiliza incluso hasta para la obra de Dios. Porque esto no se paga con un gloria a Dios o con un Dios te bendiga. Aquí hay que llevar dinero.
La luz no se paga con Cristo viene, Dios te ama. No, aquí sí hay que llevar dinero. Entonces el dinero es necesario, pero el dinero no es más que un modo, o ¿cómo se puede decir? Un medio de transferencia. Eso es lo que es el dinero. Ahora, cuando agarramos el dinero y nos hacemos ávaros, que lo único que pensamos es en dinero, aunque me tenga que llevar 2 o 3 por delante, o aunque tenga que apartarme de las cosas de Dios porque lo que me importa es el dinero, entonces tú eres un idólatra. Eso es lo que dice la Biblia. Que la avaricia es idolatría, y eso es lo que le pasaba a este verdugo. Porque este hombre era avaro. Por dinero era que se movía el poder de las tinieblas y todo eso. Y aquí entrelazando ahora el punto A y B, Lucas, que es quien habla mucho de este punto de este hombre, dice que tuvo un cuidado muy grande para poder escribir sobre él, en declarar que esta no era su propia opinión, sino más bien que era la de la multitud. ¿Cuál? Que ellos decían que ese era el verdadero poder. No era Lucas que lo decía eso, era esa multitud de Samaria. Ellos decían que eso era el verdadero poder. Entonces él tuvo un cuidado en escribir eso. Ahora, la cosa aquí es que usted sabe que el enemigo quiere siempre copiar todo lo de Dios. Y Dios se mueve en profecía, Dios se mueve en palabra de sabiduría y Dios se mueve también en ciencia. Amén. Que son dones, hermanos, poderosos y son verdaderos. Pero esos son los que vienen de Dios. Pero como viene de Satanás, que el Señor lo reprenda, lo que usa es adivinación y predicción. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero hay muchos cristianos que están engañados porque creen que es palabra de Dios, creen que es profecía de Dios, creen que es palabra de sabiduría y no es más que brujería. Por eso es que usted se da cuenta fácil, hermano. Si usted sabe que una gente está mal y Dios viene con el profeta y lo único que te dice es que Dios tiene un plan maravilloso para ti, que te va a ir bien, veo cosas grandes en ti, pero tú estás en fornicación, fue Dios que te habló. Hello. No, Dios te va a decir arrepiéntete. Dios te va a decir lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa no nada mal que lo confiesa. Porque el que lo confiesa vemos muchos, pero de los que se apartan habemos pocos. Y eso es lo que pasa. Por eso a mí me gusta la Biblia, hermano, porque la Biblia te habla claro. No dice que para que tú creas que es así, no, claro. Te dice el que lo confiesa y se aparta. Dice, específico, alcanzará misericordia. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Así que muchos están engañados y piensan que los poderes tales como la adivinación y predicción son eventos que provienen de Dios. Por eso es que se necesita discernimiento. Si hay algo por lo que debemos de estar orando, hermano, es por discernimiento. ¿Por qué? Porque el discernimiento te hace ver la diferencia entre el bien y el mal. Entre lo santo y lo profano. Entre lo de Dios y lo del diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Voy a brincar al punto 3. Bendito sea el Señor. Dice, los samaritanos ahora reciben el Espíritu Santo. En este segmento veremos varias enseñanzas. En primer lugar, este pasaje es uno de los más discutidos por los estudiantes de la Biblia en relación con el bautismo del Espíritu Santo. Si los oyentes del mensaje predicado por Felipe creyeron y fueron bautizados, versículo 12, en el nombre de Jesucristo, entonces ellos ya eran cristianos y ya tenían el Espíritu. De acuerdo a lo que Pablo establece en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Usted está viendo la necesidad. Yo no sé por qué será que el Espíritu, que Dios no está poniendo a hablar tanto de esto, hermano, últimamente. Porque como Cristo está cerca y el que no tiene el Espíritu no se va. El hermano Raúl predicaba de eso el jueves. Yo digo que es lo primero que va en la lista. Requisitos para irse con Cristo es que usted esté lleno del Espíritu. Si no estamos llenos del Espíritu, usted no se va, hermano.
Entonces, es algo que tenemos que procurar, hermanos. Y dice, lo que aún no había descendido sobre ninguno de ellos era el bautismo en el Espíritu Santo, el cual siempre viene acompañado de las manifestaciones o carismata, que fue lo que vio Simón y quería comprar. En segundo lugar, vemos cómo los ministros deben someterse a aquellos de mayor, escúcheme bien, estatura espiritual. Eso es algo que se rompe mucho en las iglesias, hermano. La gente no entiende cómo hablarle a un diácono, la gente no entiende cómo hablarle a un mujer, la gente no entiende cómo hablarle al pastor, a un maestro. Son gente con estatura espiritual en la iglesia, pero hay gente que, como dice que aquí Dios no hace excepción de personas, todo el mundo es igual, lo tratan a todo el mundo igual. No, hermano, no es así. Tiene que haber un respeto, tiene que haber, hermano, un tipo de honra. Oh, gloria a Dios, se fue los amenes. Felipe no consideraba hombre orquesta, por eso mandó a llamar a Pedro y a Juan. Viste, él quizá lo podía hacer todo, pero dijo, no, para que tú veas que aquí hay diversidades de don y todo eso y que Dios usa muchos, yo no quiero que ustedes pongan sus ojos en mí nada más, yo quiero que ustedes sepan que esta familia es grande, aleluya, y que yo no soy el único que reprende, yo no soy el único que enseña, yo no soy el único que tiene poder, yo te voy a enseñar a dos más que también tienen poder. Juan, Pedro, vengan acá. El problema es cuando yo lo quiero hacer todo. No voy a seguir por ahí porque, de acuerdo con Lucas, los oyentes de Felipe no habían recibido el Espíritu Santo, no porque él no podía. Dice, lo cual sucedió solamente después que los apóstoles oraron por ellos. Sigo con el B. Ahora, ya usted sabe lo que pasó con este varón, con Simón. Ahora sí viene la reprensión. Porque cuando vemos algo que sabemos que no es de Dios, eso hay que pararlo, hermano. Si estamos con qué, hay que dejar que Dios bregue. Hay que dejar que sea Dios. Bueno, ellos no dejaron que sea Dios. Ellos lo confrontaron ellos. Porque si Dios nos dio la responsabilidad a nosotros, no es para que Dios haga lo que me toca a mí. Ya Dios hizo aquí lo que iba a hacer, ¿qué? Salvar a la gente. Ya Dios envió a su Hijo y Él hizo lo que iba a hacer. Ya Dios te dio los dones, te dio el Espíritu. Ya Dios hizo su parte. Ahora tú vas a hacer lo que te toca. Ya tú tienes el Espíritu, sí, pero no es para que te sientes. Ya tienes el Espíritu, es para que ministre ahora. Si no, ¿para qué quiere Espíritu? ¿Para qué quiere dones? Para morir lleno. Entonces, ahora vemos, dice que Jesús no se dejaba impresionar cuando era seguido por las multitudes. Él sabía que muchos de los que iban tras él lo hacían solo por los milagros. ¿Está viendo? No nos dejemos impresionar cuando la iglesia te llene gente. Eso es lo que está diciendo aquí. El pastor ha dicho muchas veces, yo no quiero llenar esto de gente nada más. Yo quiero llenar el cielo de almas. Amén. Y dice, y porque pensaban que él era el tipo de Mesías que ellos esperaban. Cuando le mostró que él había sido enviado por el Padre con una misión distinta a la que ellos esperaban, muchos lo abandonaron. Hermano, es que por eso que usted y yo no podemos poner la confianza en hombres. Por eso que usted y yo no podemos tener la vista en hombres. Ve, porque el hombre siempre nos va a fallar. Un caso muy parecido ocurrió con los samaritanos. Ellos también tenían su propio concepto, ideas y planes. ¿Vieron lo que le dije? Que nuestra cultura, ya tenemos nuestra propia forma de ver las cosas, nuestra propia opinión, nuestra propia filosofía. Pero pues, cuando escucharon a Felipe, que le anunciaba el verdadero evangelio, el reino de Dios, y veían las señales que hacía, entonces creyeron a Felipe. Entonces, los judíos anteriormente también habían creído a Juan el Bautista, pensando que él era el Mesías. Y venían a recibir el bautismo que, según ellos, les daría entrada al reino de Dios. No todos los que se bautizaron en Samaria lo hacían de manera falsa, no todos. Muchos sí lo hicieron correctamente. Aunque sí hubo uno que tuvo que ser duramente confrontado por el apóstol. El caso de Simón es el ejemplo más claro que Lucas nos da de la situación de los samaritanos. Hermano, puede ponerse sobre sus pies. Y de la razón por la cual no había recibido la plenitud del Espíritu. Escúcheme. Por eso él no había recibido la plenitud del Espíritu. Quizás nos preguntamos, ¿por qué no recibo el Espíritu? ¿Por qué no recibo esa promesa de Dios? Si es promesa. Amén, gracias. Dice, Simón también creyó y fue bautizado como los demás, pero
cuando Pedro y Juan vinieron, declararon que este hombre no tenía parte entre los creyentes y que su corazón no era recto delante de Dios. Eso es, aquí yo quiero destrozar esta idea de que la gente cree que todos somos falsos en la iglesia. Yo quiero que me escuchen los que están en las redes sociales, porque a la gente le gusta estar viendo programas en vivo para nada más señalar y decir, mira, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Pero ¿cuándo van a señalar lo que sí es de Dios? Entonces, lo que sí es de Dios, ¿por qué no dicen nada? Entonces, hay que dejarle entender a la gente que no todos somos corruptos en una iglesia. Porque hay gente que no se convierten, aunque vengan a la iglesia, y no se convierten porque creen que aquí todo el mundo es corrupto. Y no dan diezmo porque creen que el pastor se lo va a gastar. No, señor, no todo el mundo somos iguales. Muchas cosas se parecen, pero no es lo mismo. Y este varón era, por eso había que reprenderlo, porque tú te imaginas que Dios lo ponga a pastorear a él con ese corazón. Págame y te doy un milagro. Como que eso se está usando, ¿verdad? Pon $100 y Dios te va a dar 1000. Eso se está usando. El diablo no ha dejado de moverse así, porque él no crea, él usa lo mismo. Pero mientras hayan 2 o 3 que le sigan el coro, como decimos en mi país. Amén. Entonces, los que aceptaron con fe genuina el mensaje predicado y el verdadero Mesías anunciado, recibieron el Espíritu Santo, es decir, la presencia permanente y las manifestaciones de la persona del Espíritu Santo. Esto fue suficiente para que los creyentes de Samaria fueran aceptados dentro de la familia de Dios. Bendito sea Dios. Ahora, el resumen dice, en este estudio vimos cómo Dios usó a Felipe, quien era uno de los 7, en la evangelización de los samaritanos. Esta expansión del evangelio desde Jerusalén a otros lugares no fue iniciativa de la iglesia primitiva. Hay cosas que vamos a hacer nosotros, pero no porque nos nace, sino por obediencia, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, obediencia a lo que Él dice. Dice, Dios tuvo que hacer uso de la persecución de los judíos como medio para que los cristianos ahora salieran por el mundo a predicar. ¿Por qué tenemos que esperar persecución? Si podemos evitarlo. Muchas veces las cosas que están pasando en el mundo no es porque el presidente es malo, es porque tú y yo como cristianos no estamos moviéndonos. Hello, yo sé que no iba a recibir amenes. Como no estamos haciendo nada en la iglesia, Dios tiene que mandar a alguien desde una silla alta para que mande una ley que a ti y a mí no nos va a gustar. Pero porque tú y yo no estamos haciendo nada. Estamos cómodos. Y mientras sigamos cómodos, los próximos que vendrán serán peores. Reciban esa palabra. Aleluya. Felipe predicó con bastante éxito y muchos de los de la legión de Samaria creyeron en el Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró del avivamiento de Samaria, enviaron a Pedro y a Juan para que vieran qué estaba sucediendo. Los apóstoles oraron por los creyentes y estos recibieron la llenura y las manifestaciones del Espíritu. Tan evidente fue la unción, hermano, del Espíritu en aquella ciudad, tan visible las manifestaciones, que Simón el mago intentó adquirir dicho poder a cambio de dinero, pero fue duramente reprendido por Pedro. Tengamos cuidado, hermano, de no estar tratando de comprar las cosas de Dios con dinero. Bendito sea el Señor. ¿Alguien tiene una pregunta o alguna duda? Si no, oramos. ¿Amén? ¿Todo claro? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, papá, porque yo sé que si esta iglesia va a ser conocida aquí, Señor, es porque es un lugar donde se predica tu palabra, donde se presenta al Cristo crucificado y resucitado. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre hablas a tiempo y sabemos que tu venida está cerca y que tú eres paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé que hoy es el día de arrepentimiento. Yo sé que tú no estás hablando aún a la mayoría de tu iglesia, bendito sea Dios, pero no está alineando el camino, gloria a Dios, porque muchos creen que vamos por caminos de vida, mas nuestro fin es de muerte. Yo te pido, Padre, que tú bendiga esta iglesia, que tú nos sigas exhortando y nos sigas confrontando con tu palabra, porque yo sé que al final será de bendición para nosotros o para el que la recibe. Te pedimos una bendición sobre aquellos que se conectaron y los que se van a conectar. Y también te presentamos el servicio que viene a continuación, donde yo sé que tú te vas a mover de una manera espectacular. Te damos gracias, honra y gloria en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. Déjenme solamente nada más dar unos anuncios.
tenemos aquí invitado a Jimmy o Yami Ávila. Ahí, ¿cómo le decimos, hermanos? Bienvenido, que Dios me lo bendiga. También viene Olivia y Cristal, creo que son todos juntos, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a ellos, hermano? Bienvenido y denme un fuerte aplauso a Dios, gloria a Dios. Estas puertas siempre estarán abiertas para ustedes, amén. Que Dios me lo bendiga. Así que, amados, quedamos despedidos. Tenemos nuestro servicio a las 11:30. Vamos a tomar un receso, así que salúdense los unos a los otros, gloria a Dios, y nos veremos a las 11:30. Amén. Gloria a Dios.